Buenos días a los que ya se conectaron. Bien, familia, pues aquí estamos una vez más, gracias a Dios. Y quiero compartirles algo. Esta semana subí yo por ahí creo que se dice un meme, ¿no? Una imagen donde decía yo de la importancia de evangelizar y discipular. Me escribe un amigo al que quiero mucho, respeto mucho, un amigo abogado cristiano también él, pero empieza un diálogo porque él es un abogado que está muy enfocado a cuestiones electorales y también de una teología, pues buena, digo yo mismo la estudié, ¿verdad? Pero también, pues de repente muy enfocado. Y parte de su respuesta fue, hablando de evangelismo y discipulado y de que hay que hacer esto, ¿no? Ah, parte de su respuesta fue, esto hemos hecho todo el tiempo. Esto hemos hecho todo el tiempo. Entonces decía yo, parte de su respuesta o su diálogo era, eso hemos hecho desde ahora. Y lo que tenemos que hacer, más o menos escribía él, es dedicarnos a redireccionar, es la palabra que en la teología reformacional se usa, a redireccionar las esferas, en este caso la jurídica, que bueno, es su área, y la jurídica política, electoral, obviamente estoy hablando, ¿verdad? Y él está muy metido ahí, dando clases, enseñando, en fin. Y yo le comenté, respondiendo, que estaba yo de acuerdo, creo que sí, necesitamos que haya gente que cada uno, según su área profesional, sus dones, su llamado, ¿verdad? Haga algo que lleve esa esfera hacia a darle la gloria al Señor. El punto es que parte de lo que yo argumentaba y mi punto el día de hoy es ¿cómo podemos redireccionar algo si las personas primeramente no tienen este cambio, esta transformación o este nuevo nacimiento que solo se da por el evangelismo, obra para la cual fue creada la iglesia, y el discipulado? La iglesia como una institución o la esfera fídica, como diríamos en la teología reformacional, ¿verdad? No está para redireccionar todas las demás esferas, sino para dar dirección en la vida de la fe de las personas. La iglesia como institución, ¿no? Y no me refiero a las legales, los templos, etcétera, sino la iglesia como una institución espiritual, fue puesta para predicar el evangelio y para ser discípulos en todas las naciones. Si no pasa esto, no puede haber abogados, médicos, no puede haber mecánicos, no puede haber nadie que pueda redireccionar nada, ¿no? En este sentido reformacional. Y ese era mi punto. Yo lo que trataba de decirles es que no puede suceder nada extraordinario espiritualmente hablando si primeramente la gente no conoce a Jesús y dos, algo importantísimo, si no es discipulada de manera que se convierta en un seguidor comprometido, responsable en Cristo Jesús. Si eso no pasa, pudiera haber que se conviertan miles de gentes en un evento, gloria a Dios por ello, pero si no hay un discipulado, simplemente lo que va a pasar es que pudiéramos tener muchos creyentes en Jesús a la usanza católica de solo escuchar, recibir, cumplir con ir a una iglesia o estar en un culto y después cada quien que viva como bien le parezca. Más o menos este fue el tenor de la plática, ¿no? Ya al final, bueno, quedamos de vernos, tiene un curso por ahí que pues estoy desde cuándo con que voy a ir para estar ahí también, pero pues algo de lo que yo llegué a concluir en algún momento dado cuando hacía los estudios con ellos, quiero decir, con las universidades Juan Calvino, es que a veces es tan amplio la cosmovisión que se tiene, pues que se tiene con esta teología, que puede llegar a perder los principios básicos. Y bueno, por ahí hice una pregunta, la suelto aquí, no quiero respuestas, pero yo me pregunté y lo planteé, ¿cuántos de los pastores, cuántos hemos ganado a una persona para Cristo en los últimos tiempos? ¿Cuántos hemos hecho la obra de evangelismo con una persona? Porque miren, me encuentro con que hay cientos de maestros,
cientos de apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad? Pastores y maestros. Bueno, evangelistas lo voy a poner ahorita aquí un poquito en entredicho, pero los pastores que estamos en el púlpito, estos que predicamos 2, 3, 4 veces a la semana, ¿cuántos hemos ganado a una persona para Cristo como para tener la autoridad espiritual y por qué no también moral de decirle a la iglesia, vayan y evangelicen? No espero respuestas, lo que espero es que el Espíritu Santo nos haga reflexionar. ¿Cómo pedir algo que probablemente no estamos haciendo? Probablemente tengamos la experiencia de predicar el evangelio y se convierten algunos porque nos los traen a la congregación. Gloria a Dios por ello, ¿eh? Qué bueno que haya todavía hermanos, hermanas que traigan invitados a las congregaciones y ahí podamos predicarles y el Espíritu Santo los mueva a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Pero al fin y al cabo no es algo que nosotros hicimos, ¿no? Pues estamos cumpliendo nuestro ministerio. Pero, ¿y tu vecino? ¿Y tu amigo? ¿Y el que te surte la gasolina? Que casi siempre son los mismos cada semana o cada mes, no sé, ¿no? Y el de la tortillería, ¿no? Yo te puedo decir, aquí a la vuelta tengo el de las tortillas, me conoce bien, la señora de las quesadillas me conoce bien, los del camión de la basura me conocen bien, los de la tienda de aquí a la vuelta, los muchachos me conocen bien, los de los tamales, sobre todo los chicos de acá enfrente, que ya casi ni les compro, ¿verdad? Pero me conocen bien. Mi pregunta es, así como yo tengo este núcleo de gente, tú tienes el tuyo, ¿cuántos hemos ganado para Cristo? Porque pudiéramos estar haciendo 100 cosas pastorales, todas buenas, pero ¿y la obra de evangelista? Y la obra de evangelista. No hace mucho compartía yo el capítulo 24 de Mateo, ustedes se acordarán, las señales antes del fin, ¿no? Y dos cosas rápidas que pensaba ahí. Una es cuando Jesús les dice, ven esto, ven esta ciudad o ven estos edificios, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Inmediatamente creo yo que los discípulos pensaron en el templo, porque pues, al fin y al cabo los demás edificios no creo que les importaran mucho, ¿eh? Menos los de gobierno, del gobierno romano. Si por ellos fuera que se caigan todos y quede el templo, pero el templo se cayó también. Ese artífice de su religión, de sus ceremonias, de su fe, ¿no? Ese testimonio de la presencia de Dios se cayó. Y hoy, 2000 años después, van y oran ante un muro, que es lo único que queda, un pedazo de un muro de aquella construcción. Ya, y cuando ellos están orando, lo hacen con fe, pero también con dolor. Pero aún así, no hay ese entendimiento de lo que Jesús estaba diciendo. Esa caída de esa ciudad, esa desaparición de ese templo, tenía que ver con dos cosas: la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo y la segunda venida de Jesús. No es una crítica, pero aún muchos cristianos van y están ante el muro, pero el muro solo es un testimonio de dos cosas: hay que predicar el evangelio, ¿no? Y dos, hay que creer y vivir con la convicción de que Cristo viene. Cuando yo compartía del capítulo 24 de Mateo, recuerdo haberme enfocado en el versículo donde cita que la maldad se multiplicará, por haberse multiplicado la maldad de mucho. Y créanme que cuando yo leí por primera vez, o las primeras veces, o tal vez muchas de las veces que lo he leído, siempre pensaba en la maldad del mundo, ¿no? Hay malvados perversos, habría que verlos este sábado marchando ahí, bola de qué malvado está el mundo, qué tremendo. O hablando de los partidos políticos, qué barbaridad, tan malo el pinto, el colorado, el blanco y el que todos están iguales, ¿no? Y unos acusando a los otros de corruptos, y bueno, la maldad del mundo. Pero un día el Espíritu Santo me mostraba, no es la maldad del mundo lo que está acabando o lo que está obstaculizando la predicación del evangelio, es tu propia maldad. Esa maldad sutil, disfrazada de un cristianismo o de una religión, de una religiosidad cristiana. Es esa maldad que te lleva a decir
pero no a hacer. Te lleva a decirle a la gente, hagan, pero tú no lo estás haciendo. Te lleva a decirle a la gente, esto es así, pero tú lo estás haciendo de una manera diferente. Una maldad disfrazada, ¿no?, de algo tan bueno que si alguien nos preguntara, tal vez podríamos decir, pero yo estoy bien. Hace muchos años, recuerdo que nos decían en la iglesia, los pastores tienen o crean pastores y las ovejas paren ovejas. Y con esto nos enseñaron que si yo era pastor, entonces yo no tenía que preocuparme, o mejor aún, no tenía que ocuparme en tener ovejas. Yo tenía que ocuparme en entrenar o capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero también Pablo le escribe a Timoteo ahí en su segunda carta, capítulo 4, ¿verdad? Haz la obra de evangelista. Y para algunos, por lo menos Javier y tu servidor, que así lo estudiamos seguramente, nos enseñaron que Timoteo también fue un apóstol, un hombre que hacía la obra apostólica, o tenía un llamado ministerial apostólico. Pero Pablo le dice, atención, sí cumple tu ministerio, sí, quédate firme, sí, no te muevas, sí, dale, pero haz la obra, las acciones, muévete, habla, que te vean como un evangelista. Y los apóstoles del libro de los Hechos, podríamos decir que fueron también evangelistas. Pero hemos hecho de cada uno de estos ministerios algo tan especializado que no nos metemos en otra cosa. Yo soy apóstol. Entonces, yo no tengo por qué dar profecía. Yo soy profeta. Yo no tengo por qué estar en una iglesia ahí sentado, no sé, escuchando sermones, porque yo soy un profeta. Yo tengo que andar por todo el mundo dando profecía. Hemos hecho algo tan específico que nos parecemos un poquito a lo que decía yo al principio de las esferas, ¿verdad? Enfocado en la esfera jurídica, política, dejando de lado la esfera de la iglesia o de la fe. Pues ahora dentro de la esfera de la fe nos hemos hecho tan especialistas, que ya no hacemos la obra de Jesucristo. Hace algunos años, estudiando, cuando estaba yo en el banco, recuerdo que leí un libro que hablaba de la, ay, se fue la palabra ahorita, bueno, que hablaba de hacer las cosas perfectamente, calidad, ese era el punto, procesos de calidad. Y recuerdo una anécdota de una empresa japonesa que en ese momento empezaba a hacer microchips, y cuando una empresa americana que construye computadoras, ¿no?, era la empresa Acer, le estaba comprando los microchips a esta empresa japonesa, la empresa americana le dijo en el convenio que se estaba haciendo, podemos aceptar que nos den un 10% de la producción con alguna falla. Es decir, están dando un margen para que si hubiera algún error o algo, bueno, no fuera más allá del 10% que se les comprara. Y los japoneses respondieron que, ok, estaba muy bien, pero que les iba a costar trabajo, escucha, que les iba a costar trabajo tener que fabricar un 10% de microchips con un error, porque su proceso de calidad no estaba para eso. Estaba hecho para que el 100% tuviera la misma calidad. Eso era tener un enfoque así, concretito, bien hecho. ¿Qué pasa entonces? La maldad se multiplicará. ¿Cómo puede ser esa maldad? ¿Cómo en ti y en mí, pastor? Estoy hablándote no de la iglesia, porque a veces es muy fácil como pastores escuchar y pensar que lo que estoy escuchando es para la iglesia, pero número uno, la maldad se multiplicará, la tentación que tú mismo tienes. Y en mi cabeza, cuando dicen tentación, lo primero que pienso es en la tentación moral, en la tentación sexual. Pero déjame hablar de 3 tentaciones sutiles. Una, la conformidad, la tentación de estar bien. Pasa la pandemia, ha sido toda una crisis eclesiástica, una crisis para la congregación, una crisis económica, y lo que queremos es regresar a tener la estabilidad que teníamos. Esa es una tentación, no a ir más adelante, sino a tener lo que teníamos. Eso es una tentación y eso es una maldad,
Porque no se trata de tener los mismos 150 que teníamos antes de la pandemia, porque si estamos evangelizando y discipulando, créeme, no sé si van a ser más o menos, pero no van a ser siempre los mismos, porque alguien que ha sido bien discipulado necesariamente en algún momento de su vida y de la tuya tiene que salir, tiene que hacer algo más. ¿Y qué cosa más preciosa que los hijos espirituales también sean saetas en manos de valiente a los cuales podamos lanzar y ellos puedan llegar más lejos, más pronto y muy certeramente a lo que Dios les ha dado a ellos mismos y nosotros ser parte de ese proceso de Dios? La conformidad. Esa es una manera sutil de una maldad, porque la conformidad lo que hace es, no nos hace ni perseverar ni esforzarnos, lo que nos hace es sentarnos y buscar estar cómodos. Yo espero próximamente, no sé, tal vez en un año poderme jubilar en el Seguro Social, veamos si Dios lo permite, pero espero no verme sentado en mis mecedoras con una cobija en las piernas y tomando un cafecito y leyendo un buen libro, ¿no? O sea, no quisiera verme así, no me quiero jubilar para eso. Bien, otra, segunda, la duda, la incertidumbre. Estoy hablando de la maldad se multiplica. ¿Qué pasa con los cristianos? La duda. ¿Realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Sabes cuántas personas, hombres, mujeres, dejaron el ministerio ahora después de la pandemia? Hay muchos que sí están, ok, pero la duda también está en, ¿le sigo? ¿Hago más que antes? Sí es cierto, la mayoría de nosotros rebasamos los 50, los 60, ¿y qué hacemos? Nos sentamos. ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? Y por último, tal vez la más tremenda de todas, el orgullo. Pastores, no hay peor cosa que quererle hablar a alguien que antes de platicar ya tiene todas las respuestas. Platico con mucha gente, ¿verdad? Que viene a platicar sus problemas, situaciones, y vamos, y yo pienso, me están platicando pues para que les dé un consejo, a lo mejor ese es mi error, ¿verdad? A lo mejor nomás quieren platicar y que yo me calle la boca, pero cuando yo les digo, ok, pero bueno, mira esto y esto y esto, siempre hay una respuesta. Siempre, siempre. Pastor, hay que predicar el evangelio. Ya lo estamos haciendo, hermano. Ya. Hay que hacer discípulos. No, hermano. 40 años haciendo discípulos. Okay, hermano. Pero pues en este tiempo hay que esforzarnos. Es que ya lo estamos haciendo, hermano. Ya. Estamos haciendo mucho más de lo que hacíamos antes de la pandemia. Bueno, perfecto. Entonces, que el Señor nos deje ver un gran fruto. Nada más que luego pasa el tiempo y no hay fruto. Hay higueras estériles. Y ya no regreso a decirles, ahora ya no regreso a decirles, te lo dije, porque todos el necio no quiere oír. Pero digo yo, bueno, que con los años no nos habremos hecho de verdad más sabios, no habremos entendido. Y si algo, fíjate, si algo pasó en el pueblo de Israel, dice, a mi pueblo le faltó conocimiento, por eso pereció, ¿eh? Y no es la falta de conocimiento de la palabra. Si una nación, si un pueblo ha sido fiel en conocer la palabra, es decir, en leerla, estudiarla, memorizarla, y educar a los más pequeños con la palabra, ha sido la nación de Israel. Esos judíos que hasta hoy, niños de 13 años, han leído la palabra, la han estudiado y después vienen para ser maestros. Entonces, no es la falta del conocimiento intelectual, no va por ahí, pero es esa falta de conocimiento para vivir las cosas, la soberbia, el orgullo. Predicaba Jaime Sánchez este domingo y me llamó la atención parte de su predicación, esa frase que usaba de que ahora hemos usado o se está usando la palabra orgullo como algo bueno, cuando siempre la palabra orgullo había sido algo malo. El orgullo era un pecado. Y hoy se habla orgullosamente ser LGTBQKIRZ. Pero él comentó, y sí es cierto, yo lo vi. Después apareció por ahí un meme que decía, el orgullo, celebremos el orgullo heterosexual. Y muchos cristianos le pusieron, sí, amén, órale, vamos a celebrar el orgullo. Y bueno, que yo entiendo la palabra y el sentido de la palabra hoy, pero sí es como se ha ido sutilmente multiplicando la maldad. Pero qué mayor maldad que esta, que diciendo, predicando, enseñando, proclamando desde las azoteas que amemos al prójimo,
no prediquemos el evangelio. Díganme, ¿qué maldad más grande y más sutil como mentira? Que lo digamos a viva voz, pero no lo hagamos. Con el de las tortillas. La maldad se multiplicará. El amor de muchos se enfriará. Cuando yo oía esta frase, casi siempre pensaba en los cristianos que ya no vuelven, en los cristianos que abandonan el evangelio, en los cristianos que ahora después de la pandemia ya no regresaron. Pero la verdad es que hay muchos que han regresado y están fríos. Ya estaban fríos desde antes o se enfriaron durante la pandemia, yo no sé. Pero hablando de los pastores, de ti y de mí, nos queman las entrañas, las ganas de predicar, de decir la palabra a toda persona, o nada más a los que están con nosotros en la congregación. Ahora estoy haciendo preguntas para que reflexionemos. Yo sé que tú me podrías responder, no, Eliud, es que deberías ver el programa de educación de nuestra iglesia de este año. Es el más retador, Sí, está bien. Gloria a Dios. Te felicito y bendigo a Dios que te haya dirigido a hacer el programa de educación más desafiante de todos tus años ministeriales. ¿Ya evangelizaste a uno? Tú, ¿ya evangelizaste a uno? El amor de muchos se enfriará. Estoy hablando de tu amor al prójimo. Ahora, a mí me queda esta ilustración, el samaritano, ¿verdad? Con aquel hombre que está necesitado, golpeado, abandonado, sin recursos, sin ayuda. Y lo digo con mucho amor, pero los que están en nuestras congregaciones han escuchado el Evangelio de Jesucristo, algunos por años, por décadas. Y los que están necesitados y muertos o casi muertos en el camino, esos son los que necesitan el Evangelio. El necesitado es el que no conoce a Cristo, porque su fin es fin de muerte, es el infierno, es el lago de fuego. Qué terrible maldad en este mundo que nos duele más que un perverso aviente un perro a un caso de aceite hirviendo y podamos decir, oh, qué hombre tan perverso, malvado, deberían mandarlo a él también al caso, la pena de muerte para los que maltraten a los animales. ¿Cuál debería ser la pena para un pastor que tiene el Evangelio de Jesucristo y que al no predicar a las personas que no lo conocen, al no hacer la obra de evangelismo, está dejando que miles, no quiero exagerar, está dejando que algunos que están cercanos a ti, Dios los puso ahí, vayan camino a un infierno de fuego, a un caso de fuego, a ser quemados eternamente? Si para ese ex policía muchos dijeron pena de muerte, ¿cuál debería ser la pena para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Pastor, tú. Sé que a veces algunos ya sueñan, ¿verdad? Porque cuando voy a compartir, ya hasta dirán, ay, ya sé de qué va a hablar, evangelismo, discipular, ay, ya siempre es lo mismo con el pastor Eliud. Bueno, hoy solo pregunto, ¿qué deberíamos tener por recompensa los que tenemos lo bueno y no lo estamos compartiendo? 250,000 personas marcharon, según el gobierno, este fin de semana en la marcha lésbico-gay. Todos ellos necesitan a Cristo. Y por cada uno de ellos Jesús entregó su vida y vertió su sangre. Yo puedo ser un crítico acérrimo de la ideología de género, pero cada persona que está metida ahí es una persona que Jesús murió por ellos y el Padre. Y sí, puede ser que sea un buen pastor, un pastor de pastores, un apóstol. Rápido. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo, el que persevere, Eso que les compartía yo ayer ahí con un pequeño meme. No se trata solo de que yo llegue. Tú, pastor, pastora, fuiste puesto en este ministerio para llevar a otros. La efectividad de tu ministerio no está en el número de tus predicaciones, no está en el número de estudios que hayas escrito, no está en los libros que hayas también escrito y se hayan publicado, o en el número de conferencias que hayas dado. Tu efectividad está, ¿sí? 1, en los que has ganado. 2, en los que has discipulado. 3, en los que has impulsado para que hagan exactamente lo mismo con otros. Eso es a lo que fuimos llamados. Y mira, lo interesante es que, hablando de las señales que preceden, la venida de Jesús, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo, perdón, en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El evangelismo no es una obra, el evangelismo no es un departamento de la iglesia. Qué bueno que lo hagamos. Acaba de pasar un billón, el movimiento de 1 billón para Jesús. Gloria a Dios. Padrísimo. Ojalá tu iglesia hubiese estado participando ahí. Y si no lo hizo, bueno, pues hay que prepararnos para los que siguen. El primer sábado del mes de noviembre está el Día Nacional de Evangelismo. Lo único que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con tu iglesia y salir a evangelizar ese día. Nada más, nada más. Después nos piden una foto y que digamos ahí un muy breve testimonio. Salimos en la colonia y evangelizamos, no sé, 50 gentes, 20 recibieron a Cristo y gloria a Dios. ¿Cómo nos preparamos para ello? Pues pon a orar a la iglesia para este día, para esta acción, para este evento. Pero yo creo que lo más importante es esto último que te voy a compartir. Le decía Pablo a Timoteo en su segunda carta, y lo citaba yo hace rato, pero tú debes mantener la mente clara en todas las situaciones. No tengas miedo de sufrir por el Señor y ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te ha dado. En las versiones 60, como la mayoría lo hemos aprendido, dice, haz la obra de evangelista. Timoteo ya era un líder. Timoteo ya estaba ya al frente también de una congregación. Timoteo también ya era reconocido en el lugar en el que estaba, pero en la iglesia de Éfeso, pero también por el ministerio de Pablo, por los viajes que hizo con él, en otras muchas iglesias. A lo mejor se parece un poquito a ti que andas viajando de iglesia en iglesia, predicas acá, predicas allá, y todo el mundo cuando tú vas ahí está para escuchar, genial. Pero su maestro le decía a Timoteo, hey, evangeliza, que no se te suba la cabeza, evangeliza, que no pierdas de vista lo importante del llamado de ir y hacer discípulos, que no se te olvide que se predicará el evangelio del reino a todas las naciones. Claro está, esto comienza con personas, ¿verdad? Evangeliza. Al final mi amigo, abogado, ya no me contestó, simplemente seguimos en el plan de, bueno, pues ahí te va la invitación para que vengas a uno de los estudios. Y sí, créanme que sí, iré. Estoy de acuerdo en que hay que hacer algunas cosas más, sí. Hay que hacer presencia como iglesia en nuestra sociedad. Hay que mostrar que la iglesia está en un desacuerdo franco y abierto contra la ideología de género, pero también hay que hablar muy claramente contra la corrupción de los partidos o de las personas que están en los partidos y no idealizar a ningún color de partido, ninguna persona, ¿no? Que es digna pues de que nosotros les podamos llamar el salvador de, como por ahí de repente se usó con el actual presidente, y su movimiento. No, 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 hay que hablar. Parte del ser profeta es llamar pecado al pecado, es denunciar lo que está mal, pero también es anunciar la parte más importante, que son las buenas noticias. Así es que parte de la obra del profeta es el evangelismo, porque profeta que no hable las buenas noticias, que no diga el mensaje para el presente y futuro en Cristo Jesús para un mundo que está en necesidad, no está profetizando. Si alguien solo habla cosas como te va a ir bien, tendrás una casa, te va a salir pelos y ya no tienes, o se te va a caer para que también te veas más, ¿cómo se llama? Más grande, perdón. Yo sé que esas profecías a todos nos gustan, ¿verdad? Viene un profeta y Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a llevar hasta el confín del mundo. Bueno, qué bueno, bendito sea Dios. Si Dios lo hace, aleluya. Y si no lo hace doblemente, aleluya, ¿no? Pero termina el profeta y nunca dijo, pero el Señor murió por nuestros pecados, ¿eh? Termina el pastor y hace un llamamiento, ¿verdad? A la consagración de los que están en la congregación. Gloria a Dios, aleluya. Pero si hay nuevos, no les invitamos a conocer a Jesús. Alguien por ahí decía, es que hacer un llamado y decirles que acepten a Jesús no es bíblico. Ok, pero entonces acércate y díselos personalmente. Y entonces disipúlalos. Con mi amigo simplemente quedamos en que nos veríamos para seguir viendo cursos jurídicos electorales y tratar de hacer presencia en las iniciativas, pero termino con esta reflexión. ¿Cómo puedo yo decirle a la iglesia que salga a evangelizar si yo no he ganado aún? ¿Cómo puedo decirle a la iglesia? Y amados, hay cientos, de formas de hacer ministerio cristiano.
Yo no estoy diciendo que estén mal. Ministerios de misericordia, ministerios de consolación, ministerios de enseñanza, ministerios de capacitación, de entrenamiento para la alabanza, para trabajar con niños, en fin, muchas, cientos de formas de hacer la obra de misericordia, ¿verdad? No en todas directamente se habla el Evangelio de Jesucristo, y eso debe quedar claro, pero creo que la gran mayoría de estos ministerios están muy enfocados a las gentes que ya estamos dentro de la congregación. Ya estamos, pero los que están afuera, y los que están afuera, dos cosas que están afuera. Ahora que estuve en la celebración que se hizo de 1 billón para Jesús aquí en la Arena México, Nueva Arena México, no sé cómo se llama, pero me super llamó la atención que todo el evento tuvo una persona al frente compartiendo con lenguaje de señas mexicanas lo que se estaba diciendo, incluyendo la alabanza. Y estaba yo sentado ahí en una fila, delante de mí había 2 filas, con unas 10 personas con esta capacidad diferente de no escuchar, pero con sus señas estaban cantando lo que nosotros podíamos hacer con nuestra voz. Nuestras congregaciones a esos necesitados. Traducción de la Biblia a quienes no hablan español. Poner la Biblia en las manos de cada persona, en su propia lengua, en su propia forma. Eso tal vez tenga que ver con los invidentes, ¿no? Para no ir tan lejos. Yo sé que cuando digo en otro idioma, Jaime brincaría de gusto, al fin ya van a decir algo. Sí, pero hay gente entre nosotros que ya tiene una deficiencia visual. ¿Cómo estamos compartiendo con ellos la palabra? Y ahí están los proclamadores que nos ha compartido Abiel desde hace años. Tal vez ahora que tú mismo, yo mismo, nos estamos haciendo viejitos y vemos menos, ¿no? Tal vez ahora sí nos caiga el 20 de que el proclamador tiene un sentido. Podemos oír la palabra y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también está la traducción de la Biblia. Y tal vez pensemos, bueno, pues aquí en la Ciudad de México, ¿qué? Por ahí nos abrieron los ojos, a mí por lo menos, de que hay unos 12 grupos con una lengua propia, ¿no? Radicando ya aquí en la Ciudad de México, haciendo comunidad como grupos, como comunidad zapoteca, mije, triqui, ¿no? Aquí en la ciudad, náhuatl, mazaguas. Yo no sé si la Biblia ya está traducida a esos idiomas, creo que sí, pero yo, Eliud, pastor, ¿qué estoy haciendo para predicar ahí? Porque hay mucha gente ahí que no conoce a Jesucristo. ¿Qué pues diremos, amados, entonces? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta vez no estoy hablando del mundo, estoy hablando de ti. Y te estoy hablando a ti. Si tú no estás predicando el evangelio y evangelizando a una persona, si tú no has ganado a uno para Cristo, pues esa sutileza no deja de ser una maldad, porque amamos al prójimo como a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu Espíritu Santo nos haga discernir tu palabra. Y si este mensaje, como creo yo, tú lo diste, para compartirlo entre nosotros, permite, Señor, entonces, que nos llegue a lo más profundo del corazón y nos haga considerar que no es tiempo de quedarnos conformes, no es tiempo de celebrar lo que ya tenemos y pensar que eso es algo grande, y no es tiempo ni siquiera de reflexionar si estaremos o no haciendo las cosas, sino que ha llegado el tiempo, Señor, el tiempo de hacer mucho más, de estar firmes en lo que nos has enseñado, pero esforzados en todo lo que nos hace falta. Evangelizar. Haznos entender que no nos estás llamando a que llevemos a la iglesia a evangelizar primeramente, sino que cada uno de nosotros haga la obra evangelista. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, familia, no sé si alguien quisiese añadir algo ahí, comentar algo más. Bien, bien. No, nada más, ojo con esto. Lo que hoy quise enfocarme es, ¿no? Y tú como persona, no tú pastor, tú como persona, estás ganando personas para Cristo. Miren, como pastores es bien fácil que escuchemos algo y le demos la vuelta y al final lo llevemos a algo que ya estamos haciendo. Ojo. Y el desafío hoy no es si la iglesia sale a evangelizar, no es si evangelizamos por internet o no sé, no, es tú. Y lo puse de la manera más sencilla, con el de la tienda de la vuelta de tu casa.
Es verdad. Pues ojo con esto, yo no estoy hablando ni siquiera de nuestras glorias pasadas, ¿no? Como las Chivas, ya hace 50 años fuimos los campeonísimos. No, estoy hablando de que hoy, martes 27 de junio, siendo las 11:05, ¿ya evangelizaste a alguien? Recuerden esto que yo decía, miren, la maldad se ha multiplicado y es tan sutil, tan sutil. Si nos dan una orden y nada más cumplimos la mitad de la orden, pues no cumplimos, punto. O sea, no hay que buscarle tres pies ahí, ¿no? Al gato. No, señores. Si el mandato fue vayan y hagan discípulos, o que se predique el evangelio a toda criatura y hagan discípulos, díganlo como quieran. Si solo hago discípulos pero no evangelizado, algo está faltando. Y si solo evangelizo pero no hago discípulos, algo está faltando. Y yo sé que pues le buscamos la manera, muchachos, pero pues creo que lo más fácil, lo más accesible, pues es lo que Dios nos puso al lado. Nada más, ¿no? No voy yo tan lejos, mi propia familia. Hace unos días dieron aquí el curso de vida y testimonio de la Asociación Billy Graham. Gracias a Dios por los que pudieron venir, una bendición. Y llenamos una tarjeta para poner tres nombres por gente, tres nombres o poner nombres de tres personas por las que vamos a estar orando para que el Señor las llame o las salve. Yo puse a tres de mis familiares y me llamó la atención que la tarjeta de Betty también tiene tres familiares míos, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo decir que amas a la gente si los tuyos están yendo al infierno, cuate? Y tú me vas a decir, ¿qué en 40 años no los has evangelizado? Uy, amigo. Y las veces que hagan falta, y las veces que hagan falta. Y no estoy hablando de tecnología, y no estoy hablando de la cultura. Estoy hablando de un llamado del reino. Estoy hablando de que yo puedo ser un pastor, un apóstol, un profeta, un lo que tú quieras, pero evangelizar persona a persona no ha sido, ah, no tengo la palabra, pero no ha sido quitado de ser cristiano, no ha sido quitado del cristianismo. Yo sé que puedo hablarles por aquí y platicamos, pero amigos, nunca es lo mismo que nos sentemos y se los diga cara a cara. No estoy hablando de mover a la iglesia, estoy hablando de ti y de mí. Hoy, 11:12, ya le predicaste a uno. Porque si no es eso, tal vez no me has entendido por qué tengo tantos años y probablemente sigan muchos más diciendo, el meollo del asunto se llama evangelismo y discipulado. Y a lo mejor te caigo gordo, ¿no? Y a lo mejor piensas que soy un ignorante que no sabe otra cosa del evangelio. A lo mejor tú crees que yo no puedo saber nada de las señales ¿cómo se llama?, de la segunda venida, de escatología, o yo no sé nada no sé, hermenéutica, o no sé nada de... Pero como aprendí de mi pastor que hablaba solo del amor de Cristo, mi primer pastor, ¿no? Que ya de broma los jóvenes decíamos, adivina de qué va a predicar hoy el pastor. Y alguien más decía sarcásticamente, será del amor de Dios. Hasta que el pastor un día nos dijo, bueno, cuando lo estén viviendo me avisan para que, ¿no?, les enseño otra cosa. Pues familia, yo les comparto lo mismo, sí, yo lo sé, pero si tú no estás ganando almas para Cristo, tal vez somos la razón por la que en las congregaciones sigue siendo tan poquita gente. Bueno, amados, pues ahí lo dejamos. Digo, a menos que alguien tenga otro comentario, perdón, no quiero cortar a nadie, pero veo que ya se van saliendo poco a poco, ya somos menos. Si alguien quiere comentar algo solo, por favor, abra su micrófono. No, pues ya no.
Oremos. Gracias, Señor. Gracias por darnos una mañana para estar juntos y reflexionar. Gracias porque sí, a veces es necesario que tú nos muevas, no a la iglesia, a nosotros. Y es necesario porque nos has puesto para ser también como un modelo para muchos. Entonces, haznos ser un buen modelo de lo que Cristo es. Y gracias por tu palabra esta mañana, gracias por los que se pudieron conectar. Te ruego que aún como video, si esto puede ser escuchado por otros, también tu Espíritu Santo les toque para que sean movidos a predicar el Evangelio persona a persona, cara a cara, día con día. Y así, Señor, el reino se sigue extendiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muchachos, abramos nuestros micros, saludémonos. Ahora sí los veo como muy serios, están como con cara de regañados.